que también agradecimientos tanto a Balmaceda por ese trabajo conjunto. También estamos muy contentos ya que la jornada de ayer fue tremendamente exitosa, muy buena, generamos muchos intercambios con distintos grupos precooperativos de la región metropolitana, de Antofagasta, del Maule. También participaron algunos chicos de Puerto Montt, de Coquimbo y así. Entonces, como que al parecer también existe un gran interés por la temática, así que creemos que puede ser esto un gran aporte también a la labor que hoy en día realizan muchos artistas, muchos gestores, muchos técnicos, acá en concreto de la región de Valparaíso. Quería sin duda también agradecer al equipo de Trama que hoy día también nos está acompañando, sin duda al equipo regional primero, Alejandra, y también a todo el equipo de Trama que hoy día nos acompaña desde otras regiones como Antofagasta y la región metropolitana. Quería contarles más o menos el detalle del programa del día de hoy. Primero vamos a conversar un poco sobre por qué la importancia de hablar sobre cooperativas en el sector cultural. Luego ya tenemos un panel que va a tratar sobre el manual que hoy día ustedes ya tienen en sus manos sobre la gestión de cooperativas en cultura. Y luego ya tenemos un panel más de intercambio de experiencias a nivel con cooperativas locales como el Pase Puta Madre, otras que son nacionales como Red Compartir y la Feria del Libro, y también otras internacionales como es Smart y también el Quetzal. Así que quería pasar primero que nada a este panel que vamos a conversar en relación a por qué hablar de cooperativas para el sector cultural, por qué también Proyecto Trama ha decidido trabajar justamente en esta temática, y para ello está con nosotros Elis Lauri. Elis es la coordinadora nacional del Proyecto Trama, y también está con nosotros Federico Boto, quien es el director de Balmaceda Artejo. Hola, buen día a todos. Un panel, una reflexión y una conversación posterior. Bueno, creo que me voy a sumar en primera instancia a lo que usted tiene que dejar de hacer, que es saludar y agradecer. Cordial, Ram, Pablo, Aria y Nina, que nos han invitado a nosotros como Balmaceda a que podamos sumarnos y tener esta extensión en Valparaíso de que se está desarrollando. Luego de eso, obviamente, yo soy solamente la cara visible de un gran equipo de trabajo que conforma Balmaceda Regional del Paraíso. Algunos de ellos nos están acompañando acá y muchas gracias a ellos que nos permiten estar conversando. Dentro de eso, yo creo que es súper interesante para mí esta conversa. ¿Por qué nosotros, Balmaceda del Paraíso, nos queremos vincular al proceso que ha liderado Trama a través de la cooperativa a nivel nacional? Nosotros ya hace 3 años tenemos un espacio de trabajo colaborativo llamado o acuñado Espacio Cowork, en un arrebato de creatividad innegable. Y lo que nosotros hemos buscado a través de distintas herramientas, donde hemos tenido un fuerte apoyo de Corfo, que hoy día nos presenta el que le quiero agradecer que nos acompañara, hemos buscado intentar traspasar herramientas a los proyectos para que puedan lograr una sostenibilidad económica y social, ambiental, ya para poder hablar de la sustentabilidad, ¿no? Pero ha habido un esfuerzo dentro de nuestro ejercicio como agentes culturales en poder propender a que los proyectos busquen una sostenibilidad que le entregue un mejor estándar, una mejor calidad de vida a los equipos que componen esos proyectos. Y sin duda yo creo que en el momento en que, por un lado, la agenda de gobierno busca empujar el desarrollo de la microeconomía de la cooperativa, Trama también lo hace suyo y lo empuja para el sector cultural, estamos tratando un tema que en los 50 y 60 fue muy importante, que se perdió por un periodo colectivo que tuvimos, pero hoy en día nos damos cuenta de que podemos volver a pensar en una dinámica de trabajo asociativo y colaborativo para poder construir un equipo de negocio. Creo que solo como país cerrando esa idea, me parece muy interesante cómo se acuña el concepto de economía solidaria, ¿no? Pero yo creo que al final la cooperativa también nos entrega algo que es una palabra que nosotros hemos siempre tirado de esto. Más que una economía solidaria, yo hablaría de una economía amorosa.
O sea, claramente el mercado carece de amor, y al carecer de amor hay individualismo porque el amor es colectivo. Entonces esa economía solidaria, esa economía amorosa de cierta manera, empujar para que se han desarrollado ya nuestro éxito y hoy vamos todos ustedes sentados acá para luego recibir a los panelistas internacionales y nacionales que nos acompañan, que les agradezco que estén con nosotros. Eso, por favor. Gracias, Federico. Hola. Sí. No. Hola a todos, bienvenidos. Gracias por invitar a mí y al Drama Nacional aquí en la región de Valparaíso, que siempre nos encanta estar aquí. Gracias a Balmaceda, Arte Joven Valparaíso. Y el Espacio Cowork por sumarse a esta iniciativa que ha sido una gran ayuda por efectivamente poder hacer esta jornada aquí. Yo quería comentar y introducir también un poquito esta jornada contando por qué Proyecto Trama llegó al tema de las cooperativas, porque no lo teníamos en la mira al inicio del proyecto. Proyecto Trama, cuando empezamos en el 2014, nosotros queríamos o buscábamos mejorar la condición de precariedad laboral de los trabajadores de la cultura en Chile, artistas, técnicos y gestores. Cuando realizamos nuestro estudio inicial, el escenario del trabajador cultural en Chile, efectivamente concluimos que son los artistas y técnicos el gran motor del desarrollo artístico del país, ya que no cuentan con un respaldo institucional importante ni con un mercado de las artes que está funcionando bien y que los sostiene. Entonces concluimos y vemos que la autogestión y la informalidad son la regla general del sector y que los trabajadores de la cultura están socialmente, laboralmente muy desprotegidos. Y toda esa situación de precariedad está en fuerte contradicción con el crecimiento del sector artístico a nivel más macro y con el discurso público también de la industria creativa, la economía creativa. Por todo eso, Proyecto Trama desde su inicio se centró en los trabajadores de la cultura y en poder intentar cambiar su situación de precariedad. Nos hemos planteado desde el inicio como un proyecto desde, con y para los trabajadores de la cultura, situándonos en ese cruce entre cultura, economía y trabajo, entendiendo esos conceptos desde el trabajo decente, desde la aspiración de todos nosotros, de todos los ciudadanos, de todos los humanos, de poder vivir dignamente y no sobrevivir, vivir dignamente en nuestro propio trabajo, de poder tener un ingreso justo, de poder tener una situación segura en nuestro trabajo y de poder dar protección social a nuestras familias, como cualquier otro trabajador del país, cualquier otro ciudadano. Y es en esa búsqueda de cómo compatibilizar un crecimiento sostenible y económico del sector con el trabajo decente de sus trabajadores que llegamos a modelos económicos alternativos como el modelo cooperativista y la figura de la cooperativa, del trabajo y de servicio para el sector artístico y cultural. Entonces, el levantamiento actual de la figura de la cooperativa para el sector artístico, para nosotros es una consecuencia natural del trabajo que hemos realizado en los últimos 2 años y medio en las 4 regiones donde estamos, que son las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana y el Maule, donde hemos, desde el 2014, capacitado, articulado, formado, empoderado a más de 4.000 artistas y técnicos. Y pensando en la articulación, efectivamente hemos estado articulándonos mucho nosotros, buscando colaboraciones con todas las iniciativas y organizaciones que hacen cosas similares y buscan ese mismo objetivo que nosotros. Y también hemos fomentado fuertemente la articulación, y la articulación es muy importante en general para el Trama y también para el tema cooperativo. Nosotros sentimos, y me imagino que todos compartimos, que el fomento de la cultura colaborativa es muy necesaria, pensando en la idiosincrasia más general que existe en el país, de individualismo, materialismo, que también se refleja en el sector artístico, pensando en la competencia que todos tenemos el uno contra el otro para ganarnos los fondos de cultura, tema actual en estos días. Pero por otro lado también
sentimos y hemos constatado en la práctica que existe más colaboración en el sector artístico. Debe ser porque hay varias disciplinas artísticas que funcionan colectivamente, con creaciones colectivas, como pueden ser las artes escénicas, la música. También puede tener que ver con la necesidad de trabajar en conjunto, la necesidad de autogestionarse los proyectos. Pero está claro que hay un espíritu más colaborador en el sector artístico, quizás más que en otros estratos de la sociedad. El trabajo en terreno también nos enseñó que el sector artístico de hoy en día está cada vez más maduro, cada vez más profesionalizado, y que hay cada vez más conciencia de una necesidad de organizarse mejor, profesionalizarse aún mejor, formalizarse y proteger sus derechos laborales. Pero las figuras más conocidas y más promovidas de formalización de grupos productivos como empresas más clásicas no convencen al sector artístico, no convencen a artistas técnicos gestores por razones más ideológicas. El tema de la empresarización de las artes, la jerarquía, la importancia del capital, pero también por razones prácticas, porque las empresas más clásicas no funcionan como funcionamos los trabajadores de la cultura. Y en ese sentido, en Proyecto Trama, creemos que el modelo cooperativo y la figura de la cooperativa para el sector artístico puede ser una solución transversal a varios problemas que tienen que ver con la precariedad de los artistas y técnicos. Una solución transversal, pero también parcial. Parcial porque no es porque un grupo se constituye como cooperativa que se van a solucionar mágicamente todos sus problemas de la precariedad. No es por tener una cooperativa y poder emitir factura que tú vas a tener más trabajo o poder vender más. Una cooperativa es una figura productiva, entonces necesita producir para poder sostenerse en el tiempo y ser económicamente viable. Pero sí puede ser una solución transversal a varios problemas y necesidades. La necesidad de profesionalizarse y organizarse mejor, la necesidad de formalizarse y tener personalidad jurídica, poder emitir factura, la necesidad de poder cotizar, hacer las cotizaciones previsionales y tener cobertura y protección laboral y social. Y todo eso en una estructura y según una ideología que es mucho más natural, habitual y cercano a cómo artistas técnicos, gestores, vemos nuestro trabajo y nuestro mundo, más horizontal, más democrático, más flexible, más colaborativo, más solidario. Entonces, en conclusión, más amoroso. Entonces, en conclusión, por eso Proyecto Trama propone instalar el concepto y la práctica de la economía solidaria para desarrollar el sector artístico y sus trabajadores. Y por eso proponemos como la economía solidaria en la búsqueda de mejorar la situación precaria de artistas técnicos y gestores. Eso. Muchas gracias. Seguimos con la jornada. Muchas gracias, Els. También, bueno, agregar y dar las gracias a la Biblioteca Severín. Hace ya prácticamente casi 3 años, 2 años y medio, comenzamos Proyecto Trama acá en la región y efectivamente también hicimos el lanzamiento acá, pero en la sala de arriba. Y efectivamente el proyecto ha ido mutando mucho, incorporamos incluso esta línea de trabajo en torno a las cooperativas, que sin duda también responde a un pulso desde el mismo territorio y también desde el mismo proyecto. Creo que en ese sentido, como Trama, hemos sido bastante flexibles también en entender que los proyectos van variando en relación a cómo se van insertando y dialogando con distintos territorios. Así que quería invitar para seguir con la jornada y seguir ahora con la presentación y un poco y diálogo también en torno al manual de gestión de cooperativas. Quería invitar a Javiera Luco. ¿Dónde está? Por allá. Javiera Luco, ella es antropóloga y también es parte de una consultora que se llama Conversa. Javiera nos va a acompañar durante esta mañana moderando ambos paneles que vienen ahora. Así que... Ahí sí. Hola, buenos días.
Soy Javiera Luco, directora de una consultora porteña. Trabajamos, se llama Conversa. Trabajamos principalmente en facilitación de conversaciones, que es lo que esperamos hacer aquí. Voy a invitar a nuestros dos invitados de este primer panel, son dos paneles ahora en la mañana. Carolina, ¿dónde estás? Adelante. Carlos. Y Carlos. Cristian, le cambié el nombre. Gracias. Ya, vamos a partir por comprender la lógica del modelo de cooperativas desde los ámbitos más prácticos. En la tarde, o sea, después de este panel tenemos experiencias. Ellos están en el penseque y los otros están en la práctica. Yo hoy día en la mañana, después de tomarme el café, lo primero que hice fue abrir el Facebook y había una red bastante enfurecida con una entrevista que hubo anoche del señor Piñera defendiendo el modelo de AFP. Me da una alegría profunda saber que más allá de las redes sociales estamos aquí haciendo realidad la aspiración de un modelo diferente que tiene que ver con un espíritu cooperativo, solidario, en la práctica. Así que felicitaciones por todos nosotros. Bueno. Cristian trabaja en el Ministerio de Economía, nos trae buenas nuevas, no tan nuevas, pero buenas. Tenemos en nuestras manos un documento que es un lujo, está impreso, es la Ley General de Cooperativas y además que es del 2004, ¿no? 2016, la última modificación. Y tenemos además el Manual de Gestión para Cooperativas en Cultura. O sea, dos documentos de lujo, vamos a hablar con ellos, con nuestros invitados. Primero yo les voy a pedir que se presenten, así que los voy a dejar con Cristian. Buenos días, gracias por su asistencia. Mi nombre es Cristian Pérez Ojeda, trabajo en la División de Asociatividad y Economía Social del Ministerio de Economía. Hola, muy buenos días. Antes que todo contarles que estoy feliz de estar acá en mi ciudad, soy porteña, tenía que decirlo. Bueno, ya no vivo en Valparaíso, entonces siempre es emocionante estar de vuelta en casa. Bueno, mi nombre es Carolina Galea y soy parte del equipo de Proyecto Trama, específicamente en el área de la asesoría legal. Súper. Entonces vamos a partir por Cristian. Cristian, ¿qué está pasando en el Estado, en el gobierno, que hoy en día se revitaliza el tema de las cooperativas? ¿Por qué? ¿Desde dónde? Cuéntanos qué se viene. Bueno, antes de explicar lo que se viene, me gustaría partir con lo que existe. El tema cooperativo no es un tema nuevo, no es un tema moderno, no es algo que ni siquiera inventaba aquí en Chile. Esto viene en los años 1800, de hecho las primeras cooperativas fueron formadas aquí, en Valparaíso, en los años 1887 aproximadamente. Y la primera ley de cooperativas fue el año 1924. Por lo tanto, este no es un tema en absoluto nuevo, ni nuestro, es un tema más bien internacional. ¿Por qué se crea la división? La división se crea a partir de agosto del 2014, básicamente por mandato presidencial. Y es curioso que el Ministerio de Economía, como Ministerio de Economía, tenga una división que diga, mira, ¿sabes qué? Dentro de lo que es la economía nacional nos vamos a dedicar un poco a lo que es la asociatividad, por un lado, y fundamentalmente lo que es la economía social. Y dentro de esa cabida de la economía social se define darle importancia, herramientas, fomento y capacitación a lo que tiene que ver con el área de cooperativas, de su formación, de su desarrollo y de su extensión. Y eso es básicamente lo que hacemos nosotros en el área de fomento. Yo dentro de la división pertenezco a un área de fomento del área de economía social, donde nos enfocamos básicamente en el área cooperativa y de
asociaciones gremiales. En esa área nosotros desarrollamos política pública, porque el Ministerio de Economía no tiene instrumentos, los instrumentos lo tienen ProChile, Corfo, INDAP, FIA, Cercotec, CONADI, etc. Por lo tanto, nuestro deber es generar política pública para que las cooperativas, como representantes de la economía social, tengan un espacio y dentro de ese espacio tengan instrumentos de fomento que les permitan desarrollarse en sus diferentes ciclos de vida. Básicamente y en resumen, eso es lo que hacemos en la división. Súper, gracias. Carolina, tú estás trabajando en el tema junto con Trama, hiciste un manual. Cuéntanos un poco, y eres abogada, ¿sí? ¿Cómo es la mirada desde tu profesión al tema de las cooperativas y cómo llegaron a esto del manual? Bueno, como les comentaba Els, el proyecto en sus orígenes no tenía contemplado el trabajo con el tema de las cooperativas, sino más bien esto surgió durante el proceso, ¿no?, de la ejecución del proyecto. En ese sentido, la verdad es que ha sido como súper orgánico el proceso de cómo llegamos al tema de las cooperativas y cómo se comenzó a trabajar también en el tema de las cooperativas. Básicamente también porque creo que surgió también como una posible solución, como una respuesta. Un poco en ese sentido importante también anotar que el estudio de Trama ha sido como una bitácora, entonces siempre hay un ir y venir, ¿no? Y bueno, y cuando uno también observa cuáles han sido las políticas públicas, por ejemplo, referidas a lo que es el tema de la industria creativa o fomento de la industria creativa, siento que faltaba esto, faltaba también esta mirada desde, ¿por qué no?, desde proponer el cooperativismo también como una respuesta al tema de la precariedad. Básicamente también porque tiene varios aspectos que son importantes de rescatar cuando hablamos del trabajo cultural o del trabajo artístico. En ese sentido, esa idea mía está como un poco cortado. Ahí. Ahí sí. ¿Ahí? Ya. Bien. Bueno, el tema, lo que también surgió fue que la economía solidaria y también las cooperativas específicamente respondían a varias especificidades que tiene el trabajo en cultura, el trabajo artístico. En primer lugar, proponen un modelo alternativo, una forma alternativa de pensar la economía. Y eso, en primer lugar, era súper importante, ¿cierto? Porque siempre también ha habido como una resistencia al discurso no capitalista respecto de cómo ver la industria cultural. Entonces, en ese sentido, esta propuesta, este modelo alternativo, permite no solamente perseguir, ¿no?, cuando estamos hablando de en este caso, de una empresa cultural, de una organización productiva, no solamente perseguir fines económicos, sino también poder cumplir fines sociales, fines artísticos, fines culturales. Entonces, en ese sentido, hay una compatibilidad en lo que es el trabajo artístico, que no es vender una obra por ganar el dinero, sino que va mucho más allá de eso. Hay una conciencia de que lo que se está trabajando es un bien público también. Nos interesa aportar a la cultura de un país. En segundo lugar, también las cooperativas de alguna forma también se acerca al trabajo artístico en el sentido de que cuando nosotros hablamos del trabajo en cultura, del trabajo artístico, el factor humano es súper importante. En ese sentido, las cooperativas como organización productiva están centradas en las personas por sobre el capital. Y eso también nos parecía que se acercaba más a la naturaleza del trabajo artístico, porque no da lo mismo, si nosotros, por ejemplo, vamos a montar una obra, no da lo mismo con qué actor trabajamos, no da lo mismo quien toca la guitarra en un concierto, no da lo mismo qué persona va a dirigir un cortometraje. El factor humano en el trabajo en cultura es súper importante y de hecho tampoco podemos reemplazarlo por tecnología. Entonces, en ese sentido, las personas sí ocupan un lugar central en la producción cultural y en la producción artística. Y por ello, entonces, la figura de las cooperativas parece mucho más amable, ¿no?, cuando pensamos en que efectivamente se centra en las personas y le otorga a la persona un papel preponderante. Bueno, justo respecto de tu pregunta,
la voy a anexar un poco también con lo que preguntaron antes los chicos y que quedó pendiente, que tiene que ver por qué pensar las cooperativas en cultura. Creo que se relaciona con lo que tú comentas. Y básicamente porque del estudio pudimos relevar que en cultura existe una tendencia a la asociatividad. De hecho, más del 60% de los trabajadores... Tratando de responder una pregunta bastante amplia y profunda a la vez, me parece que habría que destacar dos figuras fundamentales. La primera, que se toma en consideración el tema de las cooperativas como parte de lo que es la economía social. Por ende, la representatividad juega un valor fundamental. Creo que los caminos, sinceramente, están abiertos, dado que las cooperativas pueden desarrollarse en cualquier ámbito y con un número muy bajo de personas, solamente 5, de acuerdo a la nueva ley. El punto es que las cooperativas, mientras figuren como un modelo factible y esas experiencias, y vayamos relevando y tomando experiencias que nos permitan darnos cuenta que efectivamente este modelo cooperativo, que partió en el año 1800, hoy día 2016 y siguiente, aún es factible y da mejor resultado en términos de la calidad de vida de las personas, es fundamental. Y segundo, que la asociatividad también está ligada a la representación. Por lo tanto, es diferente cuando una persona golpea la puerta a cuando 30 personas golpean la puerta. Es diferente cuando una persona tiene una necesidad a cuando un grupo significativo tiene la misma necesidad y lo manifiesta por un solo canal. Entonces, ahí hay un tema de apropiación de espacios, hay un tema de representatividad y hay un tema de seguir manteniendo, a pesar de ser un ente asociativo de la cooperativa, seguir manteniendo su identidad y su autonomía. Yo creo que ese es el tema principal. En términos de números, el 2014, no podemos hablar de cifras todavía de 2016, en términos de números, el 2014 se crearon 86 cooperativas, el 2015 100 cooperativas. Queremos pensar que tiene que ver con la acción de fomento, queremos pensar que tiene que ver con la masificación un poco del tema cooperativo. Queremos pensar, ojalá también, de que sea un cambio de chip en las personas donde empecemos a dejar un poco de lado esta economía netamente capitalista y empecemos a considerar, ¿cierto?, como decía también en la exposición anterior, el valor justo por nuestro trabajo y por nuestras acciones, pero sin que el billetito vaya por delante, sino que vaya la persona sin prejuicios. Ahí, un poco mejor. Les pido disculpas, pero estoy con una amigdalita y entonces me cuesta un poquito hablar. Bueno, como comentaba antes, básicamente en el sector cultural existe una capacidad asociativa, una competencia asociativa ya desarrollada. En este estudio se arrojó que más de un 60% de los trabajadores de la cultura participan en agrupaciones culturales, bandas, llámese compañía. Entonces, hay una experiencia de trabajo colectivo que es importante. Por otro lado, además, el mismo estudio también arrojó que más de un 55% de los trabajadores de la cultura se reconoce como trabajador por cuenta propia, como trabajador independiente. Eso también habla de una competencia de autogestión. Entonces, esos dos argumentos nos permiten, ¿no?, o nos llevaron más bien a concluir que la cooperativa es un modelo que puede desarrollarse en el sector cultural, donde ya existe una competencia asociativa y donde ya existe también un nivel alto en autogestión. Creo que en ese sentido también, cuando hablamos de asociatividad en el sector cultural, uno puede observar que existe una tendencia al trabajo colectivo. Por ejemplo, hace 20 años en arte escénica se hablaba de estructura, por ejemplo, las compañías tenían estructuras muchas veces muy piramidales, ¿no? Pero, por ejemplo, surge la palabra del colectivo, que se contrapone a la compañía, y el colectivo precisamente se contrapone a la compañía porque existe, se habla de la creación colectiva, se habla también de que todos, donde no hay una estructura piramidal, no estamos hablando del director y el resto todos van a acatar las órdenes del director, ¿no? Entonces también esos procesos de horizontalidad también se han dado en el arte.
Yo creo que por ahí también podemos encontrar que hay competencias para el trabajo horizontal. Y por eso también resulta interesante proponer la figura de las cooperativas en el sector cultural. Ahora, si esto se va a poder desarrollar así increíblemente, no lo sé, pero creemos que al menos que es un proceso que vale la pena, ¿no? Y que intentarlo. Súper. Tenemos después otro panel, entonces tenemos que dejarle tiempo al otro panel, que son las experiencias locales, nacionales e internacionales. Así que les propongo, vamos a dar las dos últimas palabras que ya estaban dadas, que es la tuya y la tuya. Y ser lo más acotados posible para cerrar con esta primera experiencia. Hola. Bueno, yo quiero dar las gracias, la verdad, por esto, porque cabe en un momento especial. Bueno, yo represento a una cooperativa de agua potable rural de la provincia de Petorca. Bueno, nosotros estuvimos en sequía alrededor de 10 años, siendo valles que eran sumamente, la gente tenía una relación muy directa con el agua, siendo campesina. Y bueno, yo estudié sociología y ahora que ya me titulé me regresé al pueblo donde vivo. Bueno, el pueblo donde yo vivo es el límite entre 3 comunas, que es el límite rural de cierta forma de la comuna de Petorca, Cabildo y La Ligua. Y he estado trabajando en la cooperativa de agua en términos más que nada jurídicos, por ejemplo la reformulación, o sea, más que nada como cambiar ciertos artículos del estatuto, porque no sé, existen por ejemplo grandes problemas en la participación de los socios. La cooperativa tiene solvencia económica, también invierten en ellos mismos, en la infraestructura, por ejemplo, tienen como 500 arranques, entonces igual hay flujo económico, pero el manejo del agua para mí ya hay problemas culturales en relación al manejo del agua. Entonces, mi pregunta va para Carolina en relación a cómo poder guiar el manejo del agua como un tema cultural dentro del modelo de la cooperativa. Y también me gustaría saber si tal vez la cooperativa, este tipo de cooperativa cae tal vez dentro de la red o el proyecto Trama, porque igual me gustaría tal vez incluirla dentro de esa área. Gracias. Muy buena pregunta. ¿Hasta dónde es la frontera de lo que consideramos cultural, no? Sí. Totalmente. Bueno, proyecto Trama, ¿no? Hablamos de trabajadores de la cultura. En realidad está bien acotado a las artes, ¿no? Cuando hablamos de la cultura, en realidad, claro, hay muchos aspectos de la cultura que quedaron fuera, ¿no? Básicamente también por una delimitación necesaria para llevar a cabo el proyecto. Respecto de tu pregunta, bueno, yo no soy experta en temas de cooperativas agrícolas, cooperativas de agua potable, etcétera, pero me parece interesante sí lo que propones y pertinente también en este lugar, porque el tema de la participación es un tema transversal. No solamente cooperativas en cultura, sino que cualquier tipo de cooperativa. Incluso yo diría que a nivel social, o sea, a nivel de plantearnos, ¿no?, como ciudadanos, como personas que habitamos este país, este lugar, nuestra comunidad, etcétera. Creo que en ese sentido hay ciertos aspectos que rescato, ¿no?, y que son importantes cuando hablamos de la cooperativa y que tienen que ver con un trabajo permanente en pos de la participación. Y eso está relacionado con la educación, con la formación y la información. Un principio de la cooperativa, la importancia que tiene educar en la cooperativa permanentemente, informar permanentemente. Ahora, creo que ahí también es también cómo relacionamos el tema de la educación, de la información de la cooperativa, no solamente hacia adentro, a nuestros cooperados, sino también a la comunidad.
porque también tenemos que pensar, por ejemplo, en el caso de una cooperativa de agua potable, ¿no? que es un recurso importante, el rol social que tiene además esa cooperativa, que además las personas van a estar siempre entrando y saliendo de la cooperativa. Entonces, por eso ahí la educación se torna importantísima. Educación hacia adentro, educación hacia afuera. Y también la educación no va ligada a la participación en la gestión de la cooperativa. Y ahí entramos en otro principio, que es la gestión democrática. La importancia entonces de la participación en la estructura de gobierno de la cooperativa, precisamente también para refrescar la gestión de la cooperativa, para traer la creatividad. Y ahí, bueno, viene el aporte de la cultura. Una cooperativa de consumo era 100, no sé si sigue siendo igual. Se modificó la ley. Quedó 5. Exacto. Ah, perfecto. Claro, antes era efectivamente 100, con la ley 2003, vigente hasta el 2003, pero con la modificación actual de la ley bajaron los mínimos, aumentaron incluso algunas cantidades. Por ejemplo, antes una cooperativa de recreo se conformaba con un capital mínimo de 1000 UF, hoy día con un mínimo de 3000 UF. Una cooperativa de vivienda abierta, un mínimo de capital de 6000 UF. Y el tema de cooperativas de consumo, efectivamente, antes era 100, hoy día es solamente 5. Quisiera hablar de la segunda pregunta que hiciste, que me parece interesante, porque ahí hay una reforma que precisamente también entró en vigencia este año, que tiene que ver con la posibilidad de realizar las juntas generales y, por ejemplo, tener las reuniones del Consejo de Administración. La ley habla de medios remotos. En ese caso se permitiría el streaming, creo yo. Ahora, la ley lo que establece es que habrá un reglamento que va a estar, en realidad el reglamento de la ley dice que se van a dictar no una normativa de la DAES, la que va a establecer qué se va a entender, qué va a estar comprendido dentro de esos medios remotos. Pero yo creo que evidentemente el streaming y todos los medios electrónicos van a estar dentro de esta forma, ¿no? Por lo tanto, en teoría sí, se podría. Y me parece súper interesante como reforma, pensando en una cooperativa que tenga socios en distintas partes del país, por ejemplo. Se me había pasado esa parte. Es súper importante, efectivamente es válido, pero dos consideraciones. Una, se está haciendo el reglamento de la ley. Todavía no sale el nuevo reglamento de esta ley, que es la aplicabilidad, ¿cierto? Está en consulta, incluso estuve en consulta donde cualquier ciudadano ha podido opinar con respecto a esta ley para que sus observaciones sean consideradas como forma del reglamento. Y lo segundo, efectivamente todas las conexiones de vía remota probablemente sean viables, se debe definir bajo qué medios, pero lo importante es considerar que ningún socio no pueda optar a aquello. ¿Por qué me explico? Porque, por ejemplo, es fácil pensar acá, en la quinta región o en la región metropolitana, perfecto. Sabes que yo enciendo mi celular, nos conectamos vía streaming, ¿cierto? Ningún problema, o hacemos simplemente una videoconferencia más elemental todavía. El punto es, ¿qué pasa? Como la ley es una sola y es para todas las cooperativas, por ejemplo, ¿qué pasa con las cooperativas rurales? ¿Qué pasa en Arica, Parinacota, donde no tengo señal y donde puedo haber un socio? ¿O qué pasa en la 9ª región, en la 10ª región, en la 8ª región, donde hay cooperativas campesinas? Entonces, eso es viable, pero siempre que todos los socios puedan tener acceso a ese tipo de conectividad. Agradecerle a Cristian y a Carolina, creo que ha sido una súper buena, yo por lo menos he aprendido mucho, tengo que agradecérselo. Me gustaría cerrar diciendo que algo está pasando en Chile, tenemos una nueva ley, tenemos un manual de cooperativas para el arte, estamos aquí en la Biblioteca Severín de Punta en Blanco haciendo un cambio concreto y en la práctica, así que felicitaciones a todos. Me quedo con esta frase que se ha repetido mucho y que es que las cooperativas ponen a las personas sobre el capital. Creo que eso es un buen resumen, no deja de ser importante el capital. Sin embargo, las personas están adelante. Así que muchas gracias